Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una historia más de los equipos de NFL. ¿Cómo estás, Mancha? Hola René, muy bien, ¿y tú? Un gustazo estar por acá, como siempre. Sí, aquí listos para hablar de la historia de tus Miami Dolphins. Correcto, de mi ñoño equipo. Pues muchos seguidores, ¿no? Ahí de los Dolphins en México. Sí, como que ha ido bajando, pero siempre han estado ahí en los top 8 por ahí. Sí, yo creo que sí son de los que más se escucha por aquí, pero bueno. Vamos a empezar con la historia de tu equipo y cuéntanos, ¿en qué año se fundó los Dolphins y quién lo fundó? Pues los Dolphins, pues desde el principio fue una historia muy ñoña, poco deportiva, porque o sea, se fundó en 1966, lo fundaron un político y un actor, Joe Robbie y Danny Thomas, ¿no? Entonces, pues desde ahí era como ellos dos con la pasión de fundar un equipo cuando apenas estaban conformándose un poco los demás y pues fundaron un equipo, un político y un actor. Bueno, hay otros que no tienen esa historia como ese dato curioso con sus Eso sí, fundadores. eso sí. Pues también tiene que ver, ¿no? Como que Miami siempre ha sido mucho del glamour y siempre, incluso hoy en día, ¿no? Lo ves que los actores y los famosos en sí, en ese tipo de ciudades, invierten en equipos o en proyectos deportivos o de otro tipo que no tengan que ver con su industria, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuántos nombres han tenido los Dolphins? ¿Siempre han sido los Miami Dolphins o han tenido Cor- algún otro? Correcto, siempre han sido los Miami Dolphins. Desde el principio se hizo una votación que organizó Joe Robbie antes de incluso concretar la compra. Un año antes empezó a hacer una votación. La gente de Miami votó por cómo les gustaría que se llamara. Al final ganó por votación el delfín, y la justificación que daban era que era uno de los animales más rápidos e inteligentes, más como para que no solo fuera sí, vivimos en Miami, agua, mar, playa, sino que un poco algo que tenga que ver con el deporte, pues velocidad, inteligencia, qué sé yo, pues por ahí fue un poco la razón. O sea, ese es el origen del nombre. Correcto. Ajá. Y qué chistoso que algo tan así, tan random, porque no tan random, haya perdurado, ¿no? Porque muchísimos equipos de la NFL Han empezaron cambiado, con sí. otro nombre, ajá, cambian y que hayan mantenido así la esencia, pues está padre. ¿Cuáles son los Cor- colores de los Dolphins? Pues los colores principales son el blanco y el verde aqua. Ha tenido épocas en las que ha sido un verde más verde, digamos, por ejemplo, los throwback jerseys actuales son un verde más oscuro, pero los colores son el verde aqua y el blanco y el naranja como para detalles, ¿no? Okay. ¿Y cuál ha sido la evolución del logo? Siempre ha estado el delfín, pero se ha ido Sí, modernizando. digamos que, o sea, lo han ido cambiando poco a poco varias cosas, pero ha habido como tres cambios principales, ¿no? Que los que tienes aquí en tu cuadro, si te fijas, los primeros tres son básicamente el mismo logo, ¿no? Siempre ha sido como la idea de un delfín sobre el sol de Florida. Eh, Al principio era como este delfín más, pues digamos, estilizado, realista, con el casco, con la M de Miami. Luego lo hicieron en los noventas más caricaturesco, con el que fue al final, pues uno que yo creo que ese ha sido el logo más querido por los fans, el que tiene al delfín enojado, el que tienes ahí del 97 a 2012 mantenía el casco, como que pues, fue uno con el que muchos fans se identificaron. Y luego a partir de 2013 ya entró este más estilizado, con una figura un poco más, pues como que intentaron que reflejara como más agilidad, que no se viera tan ñoño tal vez. Y ya de ahí nada más le han cambiado un poco el tono del naranja por combinarlo con los colores del resto del uniforme, pero básicamente ha sido el mismo con esos cambios. Pero muy, sí, pues apegadísimos al delfín y eso. Está bien. Correcto. Los jerseys de.
tu equipo. Los jerseys, pues la verdad no hay mucho que decir. O sea, el de casa es verde con blanco, o sea, números blancos sobre jersey verde. Digo, más bien, en realidad está ahí al revés. O sea, el de casa es el blanco con los números verdes. El de visita es el verde con los números blancos. Obviamente cambia ahí dependiendo de equipos que no tienen como esa dinámica de que el blanco sea el local. Ahí pues cambia dependiendo cuando visitas cuál es el que mejor queda. El alternativo ha ido cambiando mucho. La verdad es que yo hace muchísimo que no veo que usen un uniforme naranja, pero porque en los últimos años y a los fans les encanta, han usado como este retro que tiene el color verde más oscuro y las rayas más gruesas y todo, con el casco viejo y todo. Entonces, más bien ese ha sido el alternativo, que no es que cambie mucho, sino más bien las tonalidades, ¿no? Por el throwback. ¿Cómo hace cuánto que no usan el naranja? Es una buena pregunta, pero yo no recuerdo haberlo visto en un buen rato, por lo menos, no sé, te voy a deber la fecha exacta, pero sí, yo creo que no lo he visto en un buen rato el naranja. Seguro lo tienen, ¿no? Por si se llega a necesitar, seguro lo hacen cada vez, pero Claro. no lo he visto en un rato. ¿Cuántos estadios ha tenido tu equipo y en cuántas ciudades ha estado? Pues el equipo siempre ha estado en Miami. Yo creo que es de esos equipos que no cambiarían en ese sentido. En ese sentido, en realidad han tenido dos estadios que han cambiado de nombres varias veces. O sea, primero estaban en el Miami Orange Bowl, que pues fue donde nació el equipo, donde estuvo muchos años. En el 87 se cambiaron al nuevo estadio, que al principio se llamaba Joe Robbie Stadium como el fundador. Después lo llamaron Dolphin Stadium. Después, en el 96 le llamaron Pro Player Stadium, que fue la primera vez que tuvo nombre de una marca, aunque pues no mucha gente sabía, porque Pro Player en realidad es como la marca deportiva de calzones de Fruit of the Loom. Entonces de ahí tenían como el Pro Player Stadium y después lo volvieron a llamar Dolphin Stadium. Después en 2010 fue el Sun Life y Hard Rock Stadium en el 2016, que es donde se ha quedado. Tuvo algunos nombres temporales en medio, que si le quitaban la S a Dolphins, que si se la volvían a poner, etcétera. Pero en realidad esos han sido como los importantes. ¿Y el Hard Rock Stadium? ¿Qué nos puedes contar? ¿Algún dato es el actual? ¿Por qué Hard Rock? ¿Por qué Hard Rock? Pues porque Hard Rock le metió lana para patrocinar. A mí, la verdad, me encanta. Se me hace una chulada de estadio. Tú también has ido, entiendo, y la verdad es que es un estadio muy bonito. Tiene como esa peculiaridad de que le pega el sol a la banca del visitante. Que lo critica la gente, pero a mí se me hace como una buena gracia que le encontraron a estar en el caluroso Florida y que la verdad es una gracia que dura un ratito, ¿no? O sea, solo al principio, cuando está todo un poco el clima veraniego. Ahí también juegan los Miami Hurricanes de la Universidad de Miami, pues que ha tenido como de momentos importantes. Ha habido 6 Super Bowls que se han jugado en este estadio, el Pro Bowl de 2010, incluso ha habido series mundiales que se han jugado ahí, y además es la sede del Orange Bowl, por tradición de el estadio anterior igual, y el Miami Open de tenis también se juega ahí. Pues para bastantes cosas usan el Hard Rock Stadium. Sí, sí, Y sí. sí está padre lo del dato del sol, que es como la bienvenida, ¿no? Pero como Sí. dices, un ratito. ¿Qué jugadores están en el Ring Honor de tu equipo? Pues son muchísimos por todo el tema del equipo el equipo invicto de los Invicto. 70s. Pero bueno, está no jugador, está Joe Robbie, el fundador, pero de ahí está Larry Sonka, Bob Greasy, Jim Langer, Paul Warfield. Son muchísimos, la verdad, como para nombrar a todos, pero importantes como recientes. Obviamente Don Shula, el head coach más importante que hemos tenido. Richmond Webb está también por ahí, Dan Marino, obviamente, Mark Clayton. Más recientes está Jason Taylor, Zach Thomas, Manny Fernández también está ahí. O sea, son muchísimos, pero digamos que esos estarían un poco entre los más importantes.
hay una parte del anillo que está dedicado al equipo como tal, al equipo invicto, además de los que están sus nombres propios también. ¿Cuántos campeonatos divisionales tienen y cuántos Super Bowls? Pues algo interesante de los Dolphins es que si bien somos un equipo muy del ya merito y que llevamos muchos años estando como quedándonos ahí o que si apenas pasamos a playoffs y demás, algo bueno que presumir es que todos los campeonatos divisionales que han jugado los Dolphins y todos los Super Bowls que han jugado los han ganado. Eh, Son 5 campeonatos divisionales en el 71, 72, 73, 82 y 84 y 2 Super Bowls, bueno, excepto el que se perdió contra San Joe Francisco. Montana. Sí. Exacto. Pero bueno, los campeonatos divisionales son esos 5. Sí, que qué cosa que Dan Marino, no sé, ahorita vamos a hablar de eso, pero no se le dio el Super Bowl, ¿no? Sí, caray, pero bueno, pues es que Joe Montana sí, pues estuvo difícil esa situación. Fue un poco lo que le pasó a Mahomes con Brady, ¿no? Total, sí, totalmente. Pero bueno, ¿quién es actualmente el dueño de tu equipo y cuántos años tiene ahí? El dueño del equipo actual, de la gran mayoría del equipo, es Steven Ross, una lacra de persona, conocido por sus triquiñuelas de querer sobornar al coach Flores y otras cosas como esforzarse porque el equipo tanque y también tiene ahí otras cosas turbias, ¿no? Él era el que estaba empeñadísimo en traer a Deshaun Watson, Wow. no darle chance a Tua, además. Él también estaba metido como en el escándalo de que si Brady renunciaba y se traían a Sean Payton y que no vamos a decir nada. Entonces, como que al final de lo que se sabe, quién sabe qué tantas otras cosas haga, pero bueno, pues básicamente es un empresario, disque filántropo también. Eh, Él compró el 50% del equipo en 2008. Sí, y en 2009 compró el 45%, ¿no? Entonces ahí ya se volvió Órale, mayoritario, bueno, ahí ya se volvió dueño de todo, ¿no? Hoy es dueño del total. 95%, y él se ha encargado de elegir y traer y un poco enamorar a otros dueños minoritarios, más por darle farándula y show al equipo, porque él fue el quien trajo a Gloria Estefan, a Mark Anthony, a las hermanas Williams, y digamos que él ha ido trayendo nombres ahí como para que digan así, mis compañeros dueños del equipo. Qué chistoso. Que pues estando aparte en Miami como que pega eso, ¿no? Claro, claro, claro. Ay, la gente quedaría que sí, o sea, que no es empresaria, que tiene otras cosas que le gustaría tener un equipo. Y hay muchísimos, como ahora los Broncos, ¿no? Que los dueños de Walmart. Claro. Pero bueno, al final es un negocio. ¿Quién ha sido tu head coach más emblemático? O si hay más de uno, digo, creo que contigo está muy claro, pero Sí, háblanos. está, o sea, el más claro es Don Shula. Fue coach, no solo ganó todo, sino que fue coach 26 años y su récord fue 257 ganados, 133 perdidos y 2 empates. Entonces, es por mucho el coach más exitoso de los Delfines. Llevó al equipo a playoffs 16 veces de sus 26 años, ¿no? Y tal vez ahí, como Wow. por buscar algunos otros, sería Jimmy Johnson, que después de ser muy exitoso con Dallas, vino a dar a Miami, estuvo 4 años, fue pues, de los 3 más exitosos. Y yo sí pondría a Mike McDaniel porque en muy poco tiempo se ha convertido en un personaje que yo nunca había visto, por lo menos en mi vida, que la gente, porque a mí Don Shula no me tocó, que la gente, que los fans quisieran tanto a un coach. Mira, ya hasta traigo mi playera del Miami United. Justo al final quiero hablar de él. Ahorita vamos a Sí, meter más a la historia, pero sí es digno de platicar que está haciendo Mike McDaniel, ¿no? sí. ¿Quiénes han sido tus jugadores más importantes de la franquicia y quién ha sido tu jugador favorito? No sé si sean los mismos o el mismo. Pues yo creo que ahí estoy sesgado porque no me tocó vivir la temporada perfecta.
porque obviamente cuando hablas con alguien unos años más grande, pues te dice, ¿cómo va a ser Marino tu jugador favorito si la temporada perfecta y no sé qué? Y obviamente sí, ¿no? O sea, al final Bob Greasy, pues, o sea, se reconoce la historia y demás, y creo que sí fue un gran personaje. Pero a mí de que me tocaron mi vida, Dan Marino debutó el año que yo nací, ¿no? Entonces, y yo nací y antes de hablar, pues ya mi papá me ponía a ver a los delfines, ¿no? Entonces yo heredé un poco el fanatismo, yo no escogí a quién irle y la verdad es que después podría haber escogido cambiarme y no, ahí me quedé. Fui muy fan de Marino, lo seguí hasta su último partido en el que lamentablemente se fue por una madriza que le metieron los Jaguars en su último juego. Pero pues sí, yo creo que me tendría que ir con Marino. Obviamente también pues tengo muchos favoritos en otras posiciones que me hayan tocado en su momento como Jason Taylor y Zach Thomas, Ricky Williams, etcétera. Pero sí, mi jugador favorito sí me quedo con Marino. Porque lo que fue en mi infancia, sí, mi mail tiene un 13 por él, ya sabes. Y mi número favorito es el 13 no porque ir contra la contra de la mala suerte, sino por él. Eh, lo dibujaba, de chiquito dibujaba así delfines y dibujaba marinos, como que sí, sí era como mi ídolo deportivo en la infancia, aunque nunca haya ganado un Super Bowl, pero bueno, pues sí, tendría que irme con él. Sí, justo eso, ¿no? Hay mucha gente que no conoce, o sea, si dices Miami, automáticamente es Dan Marino, ¿no? Y hay mucha Claro, gente que apenas ve la NFL o sabe a grandes rasgos, pero hay mucha gente que no sabía, a mí me ha tocado en conversación, no, pues es que qué lástima que Dan Marino no, o sea, solo le faltó su Super Bowl. ¿Cómo que no ganó un Super Bowl? O sea, como que dan por hecho dan que por los hecho. dos Super Bowls de Miami fueron con Dan Marino. ¿No? Como que no les, como que si no están muy sumergidos, no saben que Dan Marino no tuvo el Super Bowl, no saben que perdió con Montana, pero ¿qué es lo que hace que Dan Marino explote tanto, se haga tan famoso ya hoy en día sea lo que es? Pues es que fue como una historia muy desde el draft, o sea, como si te pones a ver como documentales y demás de cuando lo seleccionaron, o sea, como que si era un personaje que llegó como con un liderazgo muy importante, sigue siendo él una figura súper importante de la institución, siempre está en todos los partidos, lo han nombrado desde asesor de coaches, asesor de quarterbacks, y ahorita ya es más como un consultor del equipo en general, y todas las decisiones que toman los Dolphins pasan por él. O sea, sí, sí se ha vuelto como algo muy importante. Además de que, con todo y que pues era medio teto, como el equipo, este, dentro de su tetez tenía carisma, pues era como, desde college llamaba mucho la atención su forma de jugar, su brazo, eh, etcétera. Y además como que o sea, no sé si para bien o para mal, pero hasta eso de nunca haber ganado un Super Bowl se ha vuelto como algo muy parte del equipo. Para él ha de ser súper difícil, ¿no? Para él debe ser como Messi Totalmente. antes de ayer, que, Sí. que nunca había ganado un mundial. Pero, pero sobre todo porque si ves también algún documental de sus primeras temporadas, Marino llegó al Super Bowl en su segundo año y iba con todo, o sea, todo el mundo pensaba que Miami iba a ganar ese Super Bowl, pero ves los highlights o el resumen de ese Super Bowl contra San Francisco y pasó todo lo que nadie esperaba que pasara, o sea, sí fue como ¿cómo puede ser que el viejito le está ganando al que lleva 2 años y es la estrella del NFL, igualito que le pasó a Mahomes contra Brady, con la diferencia de que Mahomes venía de ganar un Super Bowl el año anterior. Sí, pero sin duda es de las figuras de la NFL, ¿no? Ya de Miami obviamente es la figura, pero siempre que hay pláticas de los mejores de la historia, es inevitable que no salga Dan Marino al tema. Cierto. Pero bueno, ¿cómo se denomina al fandom de los Dolphins y por qué? Ah, pues mira, esta es otra respuesta igual de ñoña que las demás, porque la neta no hay, o sea, a veces oyes que les llaman Dolphins, que está Ajá, pésimo, o Fanatics, ajá. y
Y esos yo creo que son los dos que más se usan, pero están malísimos. Está tan malos que realmente no se reconoce la fanática con un nombre como otros equipos. ¿Y por qué es lo de fins up? Pues por las aletitas. Fins no solo es un short for dolphin, sino que fins significa también aleta, ¿no? Entonces es como echar las porras. Bueno, todos tienen ahí un porqué, ¿no? Porque también en Twitter es el hashtag oficial y pues sale el Sí, para que delfincito salga y el todo. loguito, sí, es el FinSop. Sí, Sí, que ese, por ejemplo, me gusta más que el nombre de Dolphins o lo que sea. O sea, el hashtag me gusta porque al final sí es como un claro, grito de guerra, ¿no? sí, fins up. Eso está padre. Tu mascota tiene unas cosas ahí peculiares. Sí. Cuéntanos como toda la historia de que ha habido detrás de la mascota del delfín de Miami. Pues a ver, la mascota en realidad ha habido dos. Bueno, hubo por ahí en medio una que no sé si contarla porque era un güey. Pero bueno, la primera mascota fue del 66 al 68. Se llamaba Flipper, que en realidad era un delfín real que salía en una serie de tele que se llamaba Flipper. El delfín en realidad no se llamaba Flipper, tenía otro nombre. En esa serie tenían como tres o cuatro delfines de una serie que se filmaba en Miami, que vivían los delfines de esa serie en un acuario en Key Biscayne, que es una isla muy bonita que está por ahí por Miami, y lo que hacían era que llevaban a este delfín, que era uno de los tres o cuatro que hacían a Flipper, de hecho era mujer, el delfín era hembra, se lo llevaban, lo transportaban en un tanque de agua al Orange Bowl y estaba entrenado para brincar cada que anotaban un touchdown o un gol de campo. No manches. Y el problema era que era una bronca transportarlo, no es lo mismo mantener un tanque fijo que uno que estás moviendo cada 2 domingos. Wow. Entonces pues ya ni los dueños querían hacerse cargo de reparar este tanque, ni los del acuario, entonces se acabó, duró solo 2 años la dinámica, pero bueno, estaba simpático ahí que brincaba. Si eso hubiera sido en tema actual, se les hubieran ido encima por el tema de Claro, los sí, animales. Sí. por supuesto, ¿no? Y pues lo simpático es que no sé quienes hayan visto la película de Ace Ventura, que también es un momento importante de los Dolphins en la cultura popular de los 90, que ahí salía Dan Marino, era como, se trataba de que secuestraban a Dan Marino y a Flipper. Bueno, en la película lo llamaban Snowflake, ¿no? Sí. Entonces, estaba inspirado en Flipper, el personaje de Snowflake, que era pues, el delfín que se lo llevaban y pues de eso se trataba un poco la película, ¿no? Estaba un poco inspirado en la historia de Flipper. Y luego, después, ya muchos años después, en el 97, eh, crearon a Tiddy, que es una de las mascotas más feas y rankeada como una de las peores mascotas por los fans de la NFL, que es Tiddy the Dolphin. O sea, Tiddy, que pensarías que significa touchdown, no, significa The Dolphin. Y igual fue un concurso que hicieron de votación. Creo que a veces la democracia funciona para unas cosas, pero para otras no tanto. Totalmente. Y bueno, ahí como que la historia no tiene una historia de chistes. Y en la página de los Dolphins creo que tienen como el chiste de que Jimmy Johnson lo contrató y que lo fichó como el nuevo jugador y demás. Y fue la primera mascota en participar en un juego de Salón de la Fama. Ese es como su mayor logro en la vida. Y también lo invitaron una vez a participar, no sé por qué, yo creo que por feo, pero lo invitaron a participar en el desfile del Año Nuevo Chino en 2005 en Hong Kong. Ah, bueno, tienes ahí tus datos curiosos alrededor de la mascota. Así es. Qué chistoso. Los chinos. Y bueno, justo la siguiente pregunta era si hay algún dato curioso de tu equipo, y creo que la Ventura y el Delfín pueden entrar totalmente. Sí, yo Y creo que serían esos. platicabas lo de celebridades que hay detrás de Miami, ¿no? Exacto, como que hay mucho, pues es que al final Miami es muy de eso, ¿no? Sobre todo la celebridad latina
guapachosa, ¿no? Entonces, como que sí hay un esfuerzo muy claro del dueño de que no se sienta como un equipo tan gringo en ese sentido, ¿no? Como que es un equipo que abraza mucho esa cultura muy de South Beach, de los latinos con lana. Y ya tienen años, ¿no? Porque aquí las camisetas son las de Reebok. Sí, sí, sí. O sea, ¿en qué años pasó esto más o menos? Yo creo que fue poco después de que Steven Ross llegó, o sea que debe de haber sido 2009, 2010, por ahí que haya invitado a estos, ¿no? No sé si fueron todos de golpe, pero por lo menos sé que de inicio trajo a Gloria Estefan, luego lo de Marc Anthony, pues también ya tiene un rato, porque ahí estaba todavía con J-Lo Sí, y, y Venus y Serena Williams, yo creo que fueron un poco después, pero sí, pues ahí ha ido reclutando. ¿algún otro dato curioso de tu equipo? Pues no, te digo que es un equipo muy ñoño. Creo que más allá de por sí los datos curiosos están muy ñoños, ¿no? Así al final como el haber salido en Ace Ventura y demás, pero bueno. Bueno, está padre. ¿Quién ha sido tu mayor rival en la NFL? ¿Quién es tu equipo Pues a vencer? fíjate que históricamente, o sea, si lo preguntas como un fan de siempre, como que históricamente se reconoce a los Bills como el rival más Fuerte. grande, aunque obviamente ahora está volviendo a nacer, ¿no? Y este año justo ganamos uno y ellos ganaron el otro, estuvo peleado, Sí. se está empezando a armar ahí como carrilla y demás, pero la verdad es que sí, esa rivalidad se fue difuminando un poco con el momento de apogeo de los Pats. Lo de los Bills era un poco como que se veía como ellos eran los buenos en antes, aunque no ganaron nunca nada. Era como pues sí, el frío contra el calor, ¿no? Como que había rivalidad en cultura, Sí. la buena onda de Miami contra los güeyes que rompen mesas y todo, ¿no? Entonces como que había como ese clash de tipo de cultura y de climas, pero sin duda yo siento mucho más rivalidad con los Pats por traernos de hijos tantos años en la división durante toda la época de Brady, que fue muchísimos años, y sin duda, no sé, yo la verdad es que, y lo veo, y incluso yo creo que es como de esas rivalidades que sabes que el otro no te ve como rival, porque durante años era así como, sí, los Dolphins que No, vengan. pero ahora sí. Pero hay una maldición ahí también que siempre perdemos un partido, ¿no? También es como 1-1. Sí, sí, o la vez del Miami Miracle, ¿no? Como que hasta de formas muy raras. Yo creo que ese sería otro buen dato curioso para quien no esté tan familiarizado con la historia reciente de los Dolphins, que busquen el video del Miami Miracle, porque es una jugada en la que Miami le sacó un partido a los Patriotas, en el que Miami ya no peleaba nada, era la última semana de la temporada, y eso hizo que los Pats perdieran el home field advantage, y eso era suficiente eh, gusto para los Pats. Sí, totalmente, ¿no? Es como hacerle el mal a tu rival, aunque tú ya no ganes nada, pero pues los fregaste. Y Correcto, que a veces da más gusto ese tipo de cosas que un win. correcto. Y justo, ¿cuál ha sido tu jugada favorita? O sea, que a ti te ha tocado, que te ha levantado el sofá, o si tienen alguna jugada emblemática, como Titans, que tienen su Pues, o sea, mega yo creo que la que jugada. más me ha levantado fue esa, porque, porque no, o sea, de verdad, ya estaba yo me iba a ir con mi familia, creo que a un bautizo o algo así, y yo era así, espérenme, ya se va a acabar, ya se va a acabar, y mi esposa era como, pero ya perdieron, güey, y yo así, no, espérate, y así, y hasta ella se emocionó cuando lo vio, güey, como de, ¿qué acaba de pasar? Fue una de esas derrotas de último momento que no te esperas, como lo que le pasó a los Pats ayer con los Ay, Raiders. no, No puede increíble, ser, ¿eh? Pero pero bueno, acá fue peor, porque acá fue culpa nuestra y allá fue claro, una jugadota del rival, sí, ¿no? sí, sí, Acá claro. sí, prefiero Y mil otra veces jugada la mía. emblemática fue
la época de Sparano, que revivieron una jugada que ahora ya se empieza a usar más. De hecho, ahora ya es parte como del repertorio de las jugadas de los equipos en general, pero una jugada olvidada de los 70s que era el Wildcat. Fue Miami quien lo empezó a implementar en la época de Sparano, que fue pues como que sí les funcionaba mucho, que es esta jugada del quarterback corredor. Y fue, pues yo creo que se volvió emblemático durante ese tiempo. Y yo creo que a raíz de eso se volvió emblemático de los Dolphins hacer cosas raras, ¿no? Como que siento que es un equipo, y esto no lo digo yo, me lo han dicho muchos, como cuando me preguntan, ¿a quién le vas a los Dolphins? Y les digo, y siempre me ven con mi cara de, a los Dolphins, aunque ya chance ya no tanto. Pero siempre me dicen como, güey, pues por lo menos aunque es un equipo que no gana, es un equipo que por lo general es divertido de ver, ¿no? Como que Totalmente. intentan cosas raras, hacen jugadas, se rifan jugadas, no sé, la corta era de los últimos años de Fitzmagic, como que era muy divertido ver, ¿no? Entonces como que Sí, eso es algo que creo que caracteriza al equipo en cuanto a que normalmente tienen playbooks muy abiertos y muy de improvisación, que creo que es algo por lo que también creo que McDaniel le queda también al equipo. totalmente. Es que ese Fitzmagic era divertido ver en todos lados. Sí, cómo no. Oye, ¿no crearon después de lo de Montana contra Dan Marino, no hubo ahí una rivalidad contra los Niners? ¿No hubo como un rencor de esos especiales que siempre son los divisionales, ¿no? Pero siempre hay uno que es tu coco fuera de tu división. Fíjate que no, ¿eh? Yo creo que ha de ser porque no nos toca jugar tan seguido contra ellos. Por la, por la división, por la conferencia, ¿no? O sea, como que no Total. es tan seguro que te lo vayas a encontrar. Si de por sí no es tan seguro los de otras divisiones. Los de otras conferencias menos. Y ahora lo interesante es que ahora que jugaron contra San Francisco, digo, si los Dolphins hubieran dado un poco más de pelea, tal vez se hubiera generado algo, porque empezó a hablarse mucho, ¿no? De pues la rivalidad que existe desde ese Super Bowl, y ahora el tema de que pues varios jugadores actuales de los Dolphins vienen de San Francisco. McDaniel viene de ser el pupilo de Shanahan en todos los equipos. Entonces como que esas cosas empiezan a generar una especie de conexión. Yo creo que todavía tendrían que pasar más cosas para que exista algo más directo. Wow. Y ya que hablamos de la historia, un poco de los Dolphins, ¿quiénes actualmente, hoy, diciembre de 2022, quiénes conforman a tu equipo? O sea, los protagonistas o todos en Sí, no, general. los protagonistas, digo, hablar de todo el equipo es un mundo de... Bueno, pues yo creo que principalmente pues tenemos obviamente a estos tres que pones ahí. Son como el estandarte de la ofensiva. Eh, Tua Tagovailoa, que creo que ha sido uno de los que más injustamente critican cada vez que le va mal en un partido, lo critican, o aunque le vaya bien, si hay un pase que no le puso en las manos a uno de estos dos güeyes, lo Sí, van a criticar. O sea, como que por alguna razón la gente quiere verlo fracasar, así como, no sé, es como de esas cosas raras, porque pues no es un equipo, como que normalmente los jugadores que encuentran mucho hate de que la gente les quiere ver fracasar juegan en equipos pues más históricamente ganadores, ¿no? sí. Pero bueno, pues Tua, la verdad es que a mí se me hace un gran personaje. Creo que ya está este año demostrando, si bien ha tenido sus tropiezos, ha estado demostrando cuáles son sus fortalezas y por qué lo draftearon como un quarterback más preciso que un monstruo atlético. Eh, como que creo que también su personalidad es algo que hasta contrarresta lo insoportable que puede hacer Tyreek Hill, que ya hasta se lee buena onda, ¿no? El otro día ayer tuiteó pidiendo perdón por no haber jugado mejor el sábado, ¿no? Entonces como que ese tipo de cosas creo que se contagian por él, ¿no? O sea, al final ves videos de Tyreek que dice, no, mi core vacuno, no sé qué, de verdad es que es de tenerlo en el vestidor y demás. Y cuando ves las pláticas de McDaniel en el vestidor, que empieza a decir, Tyreek, no sé, lo hiciste increíble, Waddle, Monster, no sé qué, empieza a hablar de todos. Y al final dice, y este güey no les va a decir nada porque no presume nada, pero este güey es un genio, no sé qué. Entonces, como que
como la relación que están teniendo ahí está increíble. Y Waddle también, como que cómo ha encajado ahí y cómo se ha vuelto una arma de doble filo tener esos dos y no saber a quién mandarle la cobertura. Creo que a lo largo de la temporada, quitando los últimos dos juegos antes del de los Bills, que creo que ahí sí se volvió a Sí, ver bien la conexión. Eh, pues sí, ellos y bueno, al final también en el backfield, creo que Mostert y Wilson están dándole una muy buena velocidad. Eh, Aunque pues llevábamos como varios años de estar viendo running backs menores tratando de sacar ahí algo de renombre y la casta como este Miles Gaskin y Salvon Ahmed, a quien sí, ahora con la falta de Wilson, pues esta semana lo hizo bastante bien. Entonces, totalmente. pues bueno, ahí tenemos a esos personajes y tenemos a Teron Armstead en la línea ofensiva, que también creo que fue una, si no es que la contratación de agente libre más sonada del off-season. El equipo ofensivamente se está conformando muy bien. Del lado pues, defensivo también tenemos a bastante buenos personajes como a Noah Igbinoghene, Xavier Howard, o sea, tanto contrataciones de draft como de trades, de lo que se ha ido logrando con los trades de picks y con lo que se Sí, ha la verdad es que si algo han hecho bien los Dolphins en los últimos 5 o 6 años ha sido armarse de capital de draft que lo han utilizado para convertirlo en más cosas, ¿no? O sea, como ese pick que usaron los Niners en Trey Lance, pues lo acabaron convirtiendo en totalmente. mucho más que Trey Lance, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que ha sido interesante. Para ti, Tua es o sea, ya quieres como fan que se quede, porque sí, yo sé que han sido muy duros con él y se me hace una tontería, porque a mí sí me gusta Tua. Pero para ti es un coreback ya a dejar, porque Sí, para mí es sin duda el mejor coreback que hemos tenido desde Marino. Y hay varios récords de Marino que ya está rompiendo él. Entonces, yo sí creo que tiene el potencial de ser un histórico. Él siempre quiso jugar en Miami desde el momento del draft y, y de lo que había hecho en college y demás, pero bueno, desde el momento del draft yo dije, me late. También siento que en esa misma generación estaban Herbert y Burrow, ¿no? Entonces, siento que específicamente ellos dos fueron tan una anomalía en su primer año y segundo año que como que para mucha gente, tal vez que está menos acostumbrada a seguir el proceso de quarterbacks novatos, sí, se volvió como el estándar, ¿no? Entonces empiezan a criticar a los quarterbacks desde su primer año sin esperar a ver cómo evolucionan. Ahí está el caso de Jalen Hurts, ¿no? El salto gigantesco que dio del año pasado a este, ¿no? Y que la gente ya lo quería fuera y criticaron a la directiva de Filadelfia cuando dijeron, no, vamos a ir el año que entra con él y le vamos a dar la oportunidad porque pues, él claro, es, él es nuestro quarterback y ahora va para MVP, ¿no? Entonces, el mismo Tua yo creo que dio un super salto del año pasado a la química que tienen no solo con el equipo, sino con el coach, creo que es algo a lo que espero que en general el equipo le dé mayor continuidad y le dé chance de sobrepasar los tropiezos que puedan tener, porque van a venir más, ¿no? totalmente. Y lo has mencionado durante todo, o sea, es inevitable no hablar de él, pero la gente no sabe quién es Mike McDaniel. Para la gente que no lo conoce, o sea, es el head coach actual en 2022 de los Dolphins, llegó para esta temporada y los fans de Miami, incluso los que no somos fans de Miami, no le vamos a Miami, estamos encantados con esta contratación por lo divertido, pero no solo divertido, sino de eficaz que ha hecho a los Dolphins. ¿De dónde viene? ¿Quién es? Hablamos de McDaniel. Pues Mike McDaniel tiene una historia muy larga, o sea, a pesar de lo joven que se ve, digamos, si es joven, no es tan joven como otros de los coaches jóvenes. Él nació en marzo del 83, tiene mi edad. Es pues al fin, de hecho, les recomiendo mucho que vean un video que publicó Peter Schrager, el de Good Morning Football,
cuando iba a ser el partido entre Miami y San Francisco, porque ahí él habla mucho de la historia de Mike McDaniel y de cómo él creo que era muy fan de los Broncos y no me acuerdo bien como la historia, pero bueno, él entró, si no recuerdo, entró como becario o como un internship cuando estaba a los Broncos, cuando Sí, estaba Mike Shanahan, pero él ya tenía una historia ahí con los Shanahan y con la historia de los Broncos, y al final, bueno, pues entró ahí. Después, a raíz de eso, pues también fue asistente ofensivo en los Texans cuando estaba Gary Kubiak. Después estuvo también en los Sacramento Mountain Lions, o sea, tuvo su paso también por equipos de college. Después estuvo en los Redskins cuando se volvió a unir con Mike Shanahan en ese momento. Y era cuando Mike Shanahan ya estaba desarrollando la nueva generación de coaches, ¿no? Ahí, o sea, ahí le, sí. le tocó compartir como estar abajo como en las filas junto con Kyle Shanahan, con Sean McVay y con Matt LaFleur, cuando, pues digo, él todavía estaba ahí como un asistente ofensivo, ¿no? Pero después, pues ya se fue a seguir, digo, quitando algunas partes de su historia, pero digo, también estuvo en los Browns, en los Falcons, pero estuvo ya después como siguiendo los pasos un poco de Kyle Shanahan, sobre todo en los 49ers, a partir de 2017, que o sea, ya llevaba un rato ahí, estuvo con Kyle Shanahan, empezó como coordinador del juego terrestre y después ya dio el salto a coordinador ofensivo en donde pues brilló mucho, especialmente el año pasado, con todas las cosas raras que hacían con Divo y con Kittle y con Kyle Juszczyk Sí. probando cosas locas. Y pues eso fue lo que le ganó que lo buscaran después de que no le salieron sus cochinadas a Steven Ross, que quería traerse a Brady y a Peyton, pero bueno, qué bueno que pasó eso, porque pues de los que estaban ahí en la terna, el que más me gustaba era justamente Mike McDaniel. Y más allá de su trayectoria, creo que también vale la pena ver su forma de ser, ¿no? O sea, ver Exacto. una conferencia de prensa de McDaniel, cómo se botanea a los periodistas, cómo se lleva con ellos, el tipo de cosas que hace, los comentarios que hace en el sideline, cuando parece que está hablando muy en serio con Tua y en realidad le está diciendo que en la noche vio un video de sus highlights y le dice, Your technique was trash. Cosas así como que es un personaje, ¿no? Y creo que eso le ha inyectado también una vibra muy diferente al equipo. Sí, aparte usa camisetas, chistosas, ¿no? Simpáticas. Sí, 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 esta semana que tanto decían lo de no, pues los Dolphins y el frío, y Tua nunca juega en el frío. Tua decía como, güey, en Alabama también hace frío y también cae nieve. Y Claro. McDaniel en el entrenamiento no traía chamarra, traía nomás su manga larga abajo de la playera que decía, I wish it were colder, ojalá que estuviera más frío, ¿no? Entonces, eso también como que llamó la atención. Lástima que no ganamos porque hubiera sido Casi. perfecto. Pero bueno, Sí. estuvo Entonces cerca. esperas bastante de este equipo de mano de Tua y de McDaniels. Sí, o sea, también creo que ser fan de un equipo históricamente perdedor me ha curtido lo suficiente para no esperar de más. Sí creo que vamos a pasar a playoffs, con todo y que ahorita ya los últimos 3 juegos lo han complicado un poco. Afortunadamente todavía está en manos del equipo el futuro y el lograrlo. O sea, no está tan descabellado. Esperemos que los Pats no nos hagan ahora la venganza y nos dejen fuera por, porque todavía el enfrentamiento más difícil que nos queda justo son los Pats. Yo creo que a Green Bay, porque además es en Nueva Inglaterra. A Green Bay esta semana creo que se le ganará, espero, y, y luego los Jets en Miami. Entonces creo que los playoffs espero que se alcancen y ahí pues ya a ver qué hace McDaniel en playoffs. Sí, pues ojalá se quede mucho tiempo porque a mí también me gusta McDaniels. A mí también.
Pues muchísimas gracias, Mansa. Esta fue la historia de los Dolphins. Estaremos subiendo, esperemos cada semana, intentando cada semana, cada 15 días. Ya tenemos la de Kansas, la de Dallas y próximamente va a estar la de los Broncos, la de los Jets y así semanalmente para hablar un poco de la historia de todos los equipos de la NFL. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y por siempre es grato platicar de los Dolphins. Pues muchas gracias, Mansa. Que estén muy bien. Gracias por Igualmente. escucharnos. Regálenos ahí su like y nos vemos pronto en otra historia de NFL.